Uno de los eventos que causó mayor relevancia dentro de la época moderna es aquel que se le conoce como la Reforma Protestante, que fue un movimiento religioso dentro del cristianismo que se desarrolló en el siglo XVI y fue encabezado por el monje Martín Lutero. Todo el movimiento de la Reforma Protestante nace debido a la venta de indulgencias que se realizaban en esa época, lo cual la Iglesia Católica ofrecía indulgencias a las personas a cambio de dinero. Martín Lutero, al darse cuenta de la injusticia que estaba generando en esa época por parte de la Iglesia Católica, decide crear el movimiento protestantista, en donde él afirmaba y decía que la Biblia, al ser una inspiración directa por Dios, es Dios quien debe perdonar los pecados de la gente y no ser ofrecido mediante indulgencias y mucho peor a cambio de dinero. En 1521, el Papa de Roma decide crear una carta excomulgando a Martín Lutero, ya que para la Iglesia Católica en ese entonces ir en contra de las leyes era herejía. Posteriormente llega la invención de la imprenta y de esta forma Martín Lutero, ayudándose de este invento, logra expandir sus teorías hacia más personas y haciendo que llegue hacia más países de Europa y la gente conozca acerca de esta reforma. Con el paso del tiempo, Martín Lutero logra cambiar por completo la concepción de la Iglesia Católica, clavando en la puerta de la Iglesia sus 95 tesis que fueron escritas en donde condenaba la avaricia de la Iglesia Católica y el paganismo que se realizaba en ese entonces. De esta forma, Martín Lutero logra defender su tesis y logra crear una doctrina basada más en la fe y en el arrepentimiento personal. La edad contemporánea, que comenzó a finales del siglo XVIII y continúa hasta hoy, ha sido una época de profundos cambios en la sociedad, la economía, la política, ciencia, tecnología e incluso en los derechos humanos. Inició con la revolución industrial, la cual impulsó la mecanización, urbanización y transformación del trabajo. Esto generó movimientos sociales que promovieron derechos laborales y civiles. Avances científicos como la electricidad, la computadora e Internet han revolucionado la vida diaria, facilitando la comunicación y globalización sin precedentes. Además, se produjeron cambios políticos como las guerras mundiales y la creación de la ONU para promover la paz. Estos desarrollos han dado lugar a una sociedad moderna y conectada globalmente. Obviamente también han incluido sus desafíos como son el cambio climático y la desigualdad. La Edad Media. La Edad Media es un periodo crucial marcado por el feudalismo, donde la tierra era el principal recurso y las relaciones de poder se basaban en la lealtad entre señores y vasallos. La Iglesia Católica emergió como una fuerza dominante, influyendo en la política, la cultura y la educación, y conservando el conocimiento a través de los monasterios. Las cruzadas promovieron el intercambio cultural y comercial entre Occidente y Oriente. Artísticamente se desarrollaron los estilos románico y gótico, visibles en catedrales emblemáticas. Además surgieron las universidades que sentaron las bases de la educación moderna. Este periodo preparó el camino para el Renacimiento y y contribuyó a la formación de identidades nacionales y el desarrollo cultural europeo. El aspecto importante de la Edad Antigua en el periodo de la historia que se inicia en la invención de la escritura hace 300 a.C. Los jeroglíficos son un sistema de escritura inventados en Egipto hace 500 años. Es la segunda forma de escritura más antigua, ya que se originó un ciento de años después de la cuneiforme, que utiliza caracteres de forma de cuña, que fue ideada por los sumerios de Mesopotamia, y se creía que los egipcios habían obtenido las ideas de la escritura de los sumerios. Hola, yo les voy a hablar sobre la historia moderna y la historia contemporánea. De la que les voy a hablar es de la Revolución Francesa, que sucedió en el año 1789 y gracias a ella marcó el fin de la Edad Moderna y inició la Edad Contemporánea. Donde en la Edad Contemporánea, que empezó en el siglo XVIII y sigue hasta la actualidad, tenemos la Revolución Industrial que empezó en el siglo XVIII, la Primera y Segunda Guerra Mundial entre el año 1914-1918 y la Segunda en 1939 y 1945. Tenemos la globalización que empieza desde el año 1989, donde comenzó la integración económica, política y cultural a nivel mundial.